Hola, hola a todos, ¿cómo están? Aquí un poquito más congestionado por este resfrío, pero creo que no se nota tanto. Bueno, vamos a estar hoy día en Primero de Samuel capítulo 6 al 8 y también Hechos 3. Tengo la Reina Valera 60, la cual me encanta, pero vamos a ir a la Nueva Biblia de las Américas, que es la que estamos leyendo este año. Así que vamos a comenzar ya. Primero de Samuel capítulo 6. El arca del Señor había estado 7 meses en la tierra de los filisteos. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo la hemos de enviar a su lugar. Y ellos contestaron: si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen vacía, sino que ciertamente devolverán a Dios una ofrenda por la culpa. Entonces serán sanados y sabrán por qué su mano no se ha apartado de ustedes. Y los filisteos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de devolver? Y ellos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. Harán pues semejanzas de sus tumores y semejanza de sus ratones, que asolan la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Tal vez él alivia su mano de sobre ustedes, de sobre sus dioses y de sobre su tierra. ¿Por qué entonces endurecen sus corazones, como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón? Cuando él los trató severamente, ¿no dejaron ir al pueblo y ellos se fueron? Ahora pues, tomen y preparen un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto ningún yugo. Aten las vacas al carro y lleven sus becerros a casa lejos de ellas. Tomen el arca del Señor y colóquenla en el carro, y pongan en una caja a su lado los objetos de oro que le entregarán como ofrenda por la culpa. Luego déjenla ir y que se vaya. Y observen bien: si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió, nos sucedió por casualidad. Entonces los hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas con crías, las ataron al carro y encerraron sus becerros en casa. Colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de sus tumores. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos, y al ver el arca se alegraron al verla. El carro llegó al campo de Josué el Bet-Semita, y se detuvo allí, donde había una gran piedra. Y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las colocaron sobre la piedra grande. Entonces los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa al Señor: uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón, y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes, tanto de ciudades fortificadas como de aldeas sin murallas. La piedra grande sobre la cual colocaron el arca del Señor es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué el Betsemita. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 5070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim y les dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciéndanla y llévenla con ustedes. Primero de Samuel, capítulo 7. Los hombres vinieron de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor.
Pero pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, digo, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel: si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirijan su corazón al Señor. Sírvanle a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reúnan en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por ustedes. Se reunieron los israelitas en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día, y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto los israelitas, tuvieron temor de los filisteos. Entonces los israelitas dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Cron hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Primero de Samuel capítulo 8. Cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, y el nombre del segundo, Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá, y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos, así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz, sin embargo les advertirás solemnemente y les harás saber proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey, y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio, en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará para su servicio jefes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos, y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares, y se los dará a sus siervos. De su grano y de sus viñas tomará el diezmo, para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio.
de sus rebaños tomará el diezmo, y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. Ese día clamarán por causa de su rey, a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no les responderá en ese día. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel, y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escúchalos y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyanse cada uno a su ciudad. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 3. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie. Y andaba, un segundo ahí, y andaba. Entró al templo, con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombre de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio deber o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Israel, perdón, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes se entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo, y pidieron que se le concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a éste esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo, de entre sus hermanos. A él prestará atención en todo cuanto les diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Ahí leímos 1 de Samuel 6 al 8, así como también Hechos capítulo 3. Y veíamos ahí en 1 de Samuel 7 este llamado a volver a Dios, a dejar la idolatría, a confiar no de manera dividida un poco acá, un poco allá, sino que a confiar plenamente en Dios, y para eso hay una necesidad de arrepentimiento verdadero, genuino.
Entonces después lo que se ve en la predicación de Pedro es como ese mensaje concluye precisamente con esas palabras de arrepentirse, de convertirse, de volver a Dios, lo mismo que necesitaba el pueblo en los tiempos de Samuel. Ahora, Samuel reconoce, por ejemplo, que las victorias que estaban teniendo, toda era gracias a Dios. Hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová. Él es el que nos ha dado toda victoria, reconocen ellos. Entonces, el llamado está ahí. No hay ningún otro Dios que tenga algún mérito, ninguna fuerza humana, ninguna alianza con otra nación. Todo es solamente obra de Dios. Lo mismo pasaba con la sanidad de este cojo, cuando Pedro lo llama por medio del mensaje del Evangelio, también le da este volver a caminar y entra alabando al Señor, pero todo eso es en el nombre de Jesús, también hace la aclaración él, en el nombre de Jesús, no es en el poder del hombre, solo en la fuerza de Dios, por medio del Hijo, por medio de estos hombres, para sanar a esta persona. Entonces toda la atención debía dirigirse a Dios. Israel cuando pide un rey después, o sea, antes digo, en primero de Samuel, lo hacen con la inclinación, claro, primeramente se puede ver algo piadoso de que los hijos de Samuel no eran santos, no estaban apartados, entonces piden un rey como las otras naciones. Entonces ahí es esa salvedad. Ellos buscaban ser como las otras naciones y no una nación apartada para Dios, que es el principal llamado acá. Entonces rechazan a Dios como gobernador, que es lo que le dice Dios a Samuel. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Están buscando seguridad en el hombre, en sistemas, en soluciones terrenales. Pedro en Hechos corrige precisamente algo similar, el hecho de que pongan su mirada en él, en ellos, en los hombres, y dirige toda la atención a Cristo. Entonces el corazón del hombre tiende a poner su mirada en estas cosas, a confiar en lo visible y no en Dios como tiene que ser. Le cuesta, nos cuesta. Así que tenemos que también orar para eso. Bueno, agradecemos a Dios por esta lectura y vamos a orar. Gracias, Padre, por toda tu palabra, la cual es buena y ahora también nos asombra al mostrarnos este llamado constante a volver a ti, a dejar los viejos caminos y enderezar nuestras sendas para dirigirnos plenamente a tu persona. Oramos, Padre Santo, pidiendo dirección, iluminación del Espíritu Santo para entender tu palabra y que podamos también en ese mismo poder aplicarla a nuestras vidas. Oramos por cada uno de los que está leyendo, escuchando estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Un abrazo. Chao, chao.